Pero No, creo que no. igualmente sabemos que su corazón sigue activo. Claro. Doctor Iván Cancino, gracias por atendernos. Pienso en este momento la alegría de su padre, de su familia. Lo felicito y le deseo muchos éxitos, ministro. No, un saludo muy grande, Julio, a usted, a su equipo de trabajo, a toda la audiencia. Pues sí, yo creo que una de las cosas que provocó aceptar este nombramiento fue el recuerdo de mi padre, que siempre me emociona y me alegra, y obviamente el ejemplo de mi mamá, lo que tuve en casa. Así que asumimos este nuevo reto con amor, Julio. Seguramente seré el ministro del amor y lo trataré de demostrar cada día con el amor que transmitiré a los colombianos en los territorios, municipios, departamentos, al amor y la armonía que trataremos de realizar con las altas cortes, con la fiscalía y obviamente con todos los colombianos y colombianas que queremos un sistema de acceso a la justicia mucho más equitativo y rápido. Además del amor, y saludo por supuesto a la protagonista del amor, que debe estar muy feliz, este ministro, que es muy joven, tiene una maestría en ciencias penales criminológicas, tiene un diplomado en gestación estatal y ha sido profesor de varias universidades. Ha sido fiscal ante el Tribunal Superior de Bogotá, ha sido decano, analista, columnista, invitado a estas ondas de radio desde hace muchísimos años por casos muy importantes en los que hemos tenido acuerdos y respetuosos desacuerdos. Ministro, hay una deuda importante, y a usted, como abogado penalista, pues le tocó sufrirla. Es una reforma a la justicia que precisamente haga más viable, más efectiva, más rápida la justicia. Y esa reforma incluye la modificación del sistema carcelario en nuestro país, que es un absoluto desastre, no por culpa suya, ni del actual gobierno, ni del anterior. No, es la historia de siempre. Ministro, ¿está en su prioridad esa reforma? Claro, Julio, la reforma va a abarcar muchos temas, pero el tema carcelario va a ser muy importante. Colombia tiene un hacinamiento carcelario superior al 21% de nuestra capacidad carcelaria. Pero no solo el hacinamiento, sino las condiciones de las personas privadas de la libertad, que no todas pueden vivir en dignidad con el tema de salud, alimentación, acceso de sus familias. De tal manera que el programa de megacárceles del presidente será o tratará de ser una realidad lo más pronto posible, no para meter a todo el mundo a la cárcel, sino para tratar de alivianar también esas claras circunstancias. Y viene lo otro. Yo ya no soy un abogado defensor, me prestaron para el servicio público y tengo que tener una visión global, ya no solo de abogado defensor, sino también frente a las víctimas, frente al ciudadano común, frente a los jueces, frente a los fiscales, y por lo tanto acabar la delincuencia desde las cárceles, las extorsiones, las amenazas que dirijan los delincuentes más peligrosos de Colombia, lo que sucede en ciertos municipios o zonas del país, pues se tiene que erradicar. Y ahí también vamos a tener un plan de política criminal y pública muy fuerte. Mientras tanto, estamos ya mirando 3 centros de detención o cárceles, porque los centros de detención territorial son otra cosa que también ya le voy a explicar, para aliviar ese hacinamiento, pero también para generar políticas fuertes frente a los delincuentes que lo siguen haciendo desde la cárcel. Y lo de los CDTs es muy preocupante, Julio, no solo por las condiciones en las que están las personas ahí privadas de la libertad, sino que estamos destinando más de 2.000 policías al cuidado de esos centros de detención en una labor que por ahora no les es propia. Entonces, claro que el sistema penitenciario va a ser uno de los temas prioritarios y trataremos de hacer esa reforma sobre ese tema y otros muchos rápidamente. Doctor Cancino, una de las críticas que tiene el sistema de justicia en Colombia son las diferentes fases del procedimiento penal. ¿Usted en esa reforma a la justicia plantearía acabar la audiencia de imputación de cargos y pasar directamente a la acusación? Mire, sobre ese tema que conozco bastante,
hay muchas propuestas que se tienen que analizar. Frente a la imputación hay una discusión muy de fondo, ¿no? Si el juez de control de garantías no puede hacer un control material siempre y profundo a la imputación que hace la fiscalía, pues es una audiencia que realmente no tendría mucho sentido y que podría ahorrar mucho tiempo. Sería más o menos como que si a usted no le van a dictar una medida de aseguramiento privativa o no privativa, pues obviamente que comunicarle una investigación sería un tema muy fácil. Y si le van a dictar una medida, pues también esa audiencia de medida de aseguramiento en lo que hoy se llama, donde le dicen a usted de qué lo van a acusar, la inferencia razonable, pues haría las veces de imputación. Así que sí, es uno de los puntos en los que creemos que podemos ahorrar muchísimo esfuerzo, pero obviamente que está sobre el tapete. Vamos a debatirlo con la señora fiscal, con el presidente y los magistrados, tanto de la sala de instrucción como de juzgamiento, como de la sala de casación de la fiscalía, y obviamente también con los jueces de garantías, que son los más interesados, a quienes les daré toda la escucha posible para mejorar las condiciones y capacitar mucho más a todas las personas en las audiencias ante ellos, para que tengamos un sistema judicial mucho más efectivo y tranquilo. Señor ministro designado, el exministro hoy Cuervo estuvo acá y dijo que pues construir cárceles va a ser muy costoso, o megacárceles, que es lo que ha propuesto el gobierno entrante en cabeza del presidente electo Abelardo de la Espriella. ¿Cuál es la opción que usted ve ahí? ¿Realmente van a construir más cárceles? ¿Van a mejorar las que existen actualmente? Bueno, Juan, buenos días. Varias cosas frente a su pregunta. No de ahora, sino de mucho tiempo. Las cárceles colombianas tienen un sistema de construcción ya muy vetusto. Se han hecho análisis, estudios en los que hay que mejorar y acondicionar mucho mejor las condiciones de las cárceles. Le pongo un ejemplo. Hay que modernizarlas para bajar un poco los niveles de corrupción, en que la vinculación entre el guardia y la persona privada de la libertad no sea tanta. Eso incluye automatización, cámaras, digitalización de las medidas de prevención y seguridad dentro de las cárceles. Las nuevas ya tienen el cumplimiento de eso. Colombia tiene 3 en un avance superior al 60%, una en La Guajira, otra en Pereira y otra, si no estoy mal, en el Magdalena Medio. Ahí lo que falta es mirar la capacidad de hombres para custodiar. Y sí, hay que construir lo que se llama megacárceles, que no son otra cosa que erones. Algunos de máxima seguridad, otros de media y máxima, y por supuesto también un tema que va a ser prioritario para mí frente al programa de resocialización y reinserción, que ya hay algunos establecimientos que lo tienen, y es que sean productivos. En Antioquia hay algunos que ya producen uniformes, confeccionan ropa, todo lo que ha hecho Johanna Bamón con los restaurantes. Entonces vamos a aplicar mano dura a los grandes delincuentes, pero también que la resocialización sea un fin. Y el dinero saldrá. Nosotros acá con el presidente de la República, bajo su mandato, ha sido muy claro en tratar de establecer la búsqueda de muchos recursos que no impliquen el gasto de recurso público, del erario. Estamos analizando desde ya cómo se puede hacer para alguna APP para las cárceles y otra inversión de órganos multilaterales que no nos cueste mayor cosa a los colombianos, porque se trata de solucionar problemas, pero en lo posible sin crear otro, el aumento de deuda pública. Sí, ministro, cuando se habla de megacárceles, inmediatamente se piensa en las megacárceles del señor Bukele, el presidente de El Salvador, que entiendo también fue muy elogiado por el presidente electo. ¿Ese es el modelo de megacárceles? O sea, de personas encerradas con serias preocupaciones de violaciones de derechos humanos, personas que permanecen en esas cárceles sin que se les resuelvan sus procesos judiciales, donde están hacinados en un mismo lugar y no pueden tener prácticamente contacto con el exterior. ¿Ese es el modelo de megacárcel que se está pensando?
Hola, Félix, un cordial saludo. Miren, frente a eso, un primer tema. Obviamente que lo que más se conoce de ese fenómeno Bukele es esa cárcel que muestran por todo lado. Esa es una cárcel que existe en ese país, una sola. Las demás se parecen mucho a los Herones que tenemos en Colombia, tal vez hasta con las mismas dificultades. No, a mí no se me olvidan mis principios, ni el presidente de la República olvida los principios fundacionales y el respeto a la Constitución y a las disposiciones de la Corte Constitucional en todas las sentencias y autos frente al estado de constitucionalidad o inconstitucionalidad de las cosas en el tema penitenciario. Pero por supuesto que hay que hacer todo el análisis de los delincuentes más peligrosos. Esos delincuentes más peligrosos tienen que tener un tratamiento diferenciado, sobre todo los que siguen delinquiendo, pero eso no implica pues, imponerles una violación a derechos humanos. Aquí es absolutamente claro que mientras yo sea ministro van a tener acceso a su abogado de manera pronta y regular, van a tener un debido proceso, aunque eso no le corresponde al ministro de Justicia. Obviamente que se coordinará y se alientará a las cortes, a la fiscalía, a los jueces para que sigan haciendo respetar esos derechos fundamentales. Así que no, las megacárceles van a solucionar un problema también de hacinamiento, dar más dignidad, más espacios, más productivo para ciertos presos, pero obviamente que los de máxima seguridad tendrán un tratamiento que impida que delincan sin violarle ningún derecho fundamental o garantía, Félix. Señor ministro, otro tema que es una papa caliente es el de la justicia de paz, la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP. El presidente electo pues dijo que iba a acabar eso. Hay mucha expectativa por lo que pueda ocurrir. Usted, en estas últimas horas, ¿qué ha pensado? ¿Qué le gustaría y qué es lo que toca hacer? Bueno, Juan, también sobre ese tema del presidente de la República y yo, no de ahora, sino de hemos sido muy críticos. Ahora, desde el gobierno, no es que nosotros queramos acabar la JEP, no, es que la JEP tiene términos constitucionales. Si no estoy mal, las facultades de investigación acaban más o menos pronto y han tenido el tiempo suficiente para haber dado resultados. Ellos lo evaluarán, presentarán y obviamente que tendrán que responder al país porque no se les olvide a los oyentes que la Corte Penal Internacional también está activa por una justicia inactiva, ¿no? O sea que la gente tiene una gran responsabilidad cuando termine su periodo, por ejemplo, de investigación, de dar resultados. Después tendrán 5 años más para el tema de juzgamiento y ahí también tendrán que dar resultados. Pero sí tenemos algunas dudas que amablemente les diremos porque ni más falta que el gobierno se vaya a meter también en la independencia de ninguna cosa, ni siquiera de la JEP. Hay que revisar unos temas del gasto innecesarios, aquellos que no estén obviamente dentro del acuerdo de paz que sostienen pues un soporte constitucional y convencional, pero sí tenemos serias dudas. Por ejemplo, yo las he planteado frente al tema de si se va a investigar o no la farpolítica, o por ejemplo, por qué los máximos responsables, que son alrededor de 60 y algo, 63, pues más del 80% son militares y solo menos del 20% son excombatientes de las FARC. Nosotros pedimos que a los que delinquieron en las fuerzas militares se les aplique todo el peso de justicia transicional y restaurativa, pero que haya una aplicación igual para los combatientes que pertenecieron a las FARC. Así que espero sentarme con ellos, siempre con los brazos abiertos, con la mejor intención, pero obviamente con el componente crítico que le hemos mantenido y que seremos muy vehementes y muy contundentes en manifestarlos y buscar pues las formas, pero obviamente que terminarla de un planazo no se puede. Eso tiene un soporte constitucional y convencional que obviamente ya está analizado en Colombia.
Sí, señor ministro, el gobierno entrante tiene un discurso muy contundente en materia de lucha contra la corrupción y por eso es inevitable preguntarle por uno de los escándalos, o más bien el escándalo más grave de corrupción del gobierno del presidente Gustavo Petro, el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Y allí usted pues tiene un vínculo como abogado penalista, que entendemos pues ya da por terminado en su nuevo rol de ministro, del señor Carlos Ramón González, quien se fue a Nicaragua a evadir la justicia y es considerado por la Fiscalía como uno de los cerebros de ese desfalco a esa entidad. Pero usted, como su abogado, ha sostenido que el señor González es un perseguido político. ¿Sigue pensando lo mismo? Yo ahora ya no puedo opinar sobre ese tema y me entenderá. Yo desde que acepté ser el ministro, que me hizo de manera personal y especial el señor presidente, estoy casi a punto de resolver todos los temas que tenía como abogado, de cerrar la oficina, de que no tenga mi nombre, de no tener ningún proceso desde ninguna connotación. Así que usted entenderá esa circunstancia. Lo que le quiero reiterar al país es que el abogado litigante, que tenía obviamente una visión subjetiva, pero también con elementos de cada caso individual que llevaba, se acabó por un tiempo, está prestado al servicio público y ahí no me va a temblar la mano para atacar cualquier foco de corrupción, para desenmascarar y proteger el erario, acabar con la extorsión carcelaria, mejorar la defensa para la justicia del Estado por medio de la agencia, ponerle mucho cuidado a las oficinas de registro y notarías desde la superintendencia, cuidar y mejorar las circunstancias carcelarias desde el IMPEC, tener muy puesta la lupa en la USPEC para que salud y alimentación, infraestructura se lleven muy bien. Así que, le repito, ahora yo estoy en otro rol que lo tengo muy claro y muy diferenciado, y solo espero en mí ese compromiso con la justicia. Doctor Cancino, recuerdo una entrevista en la que usted hablaba de su breve paso por la Fiscalía General de la Nación, su relación con Daisy Jaramillo, y usted dijo que se había ido de la Fiscalía porque, en palabras más, palabras menos, no le gustaban las prácticas de los fiscales. Hoy, como ministro de Justicia, ¿usted cómo fortalecería esa relación con la Fiscalía? ¿Cómo motivaría usted a los fiscales con esta entidad? ¿Aquí con quién hablo? Perdón, que se me fue Juan Esteban. No la reconocí. Juan Esteban. Perdón, Juan Esteban, un saludo especial. Sí, no es que no me gustaran, esa entrevista la han puesto por todos lados. Y es tal vez la razón por la cual jamás sería fiscal general de la nación. Lo manteniendo. Aquí como ministro, yo no administro justicia. Yo fijo o trato de fijar con todos los miembros de mi sector y una relación armónica y respetuosa con las cortes, con la fiscalía, con la defensoría, con la procuraduría, pues políticas públicas. Lo primero que tengo que hablar con la señora fiscal y con la defensoría y con los jueces de garantías es un llamado que hacen, por ejemplo, los alcaldes, y que yo lo analizaba desde mi rol de profesor y de litigante, y es qué es lo que pasa desde medidas de aseguramiento en donde muchos alcaldes se quejan de que las personas quedan libres. Pues muchas veces quedan libres porque no están los motivos legales y constitucionales, pero muchas veces algunas personas que objetivamente, porque no han sido condenados, han sido, por ejemplo, capturados en flagrancia o existen los elementos, pero una mala captura por parte de la policía o una mala petición por parte de un fiscal, pues hace que los jueces defiendan la Constitución. Entonces yo creo que capacitar para que las personas que efectivamente merezcan esa medida se les otorgue, pero también hacer entender esto, Juan Esteban. Mire, el hacinamiento carcelario en Colombia se acabaría si todas las personas que no están condenadas estuvieran libres o en domiciliaria. De tal manera que también eso tenemos que evaluarlo, porque cuando el sistema acusatorio entró en Colombia,
se pensaba que iba a ser mucho más garantista frente a las medidas de aseguramiento, y algo está pasando, porque por el contrario, en vez de disminuir, aumenta. Entonces, yo creo que esa es una de las primeras interrelaciones que hay que hacer, ponerme a la orden, qué necesita para mayor capacitación, para prestarle apoyo, qué políticas criminales, qué podemos hacer en las reformas legislativas, obviamente siempre dentro del marco de la Constitución y de las normas convencionales que nos aplican en esa materia. Ministro, usted sabe que hay una discusión alrededor de una idea de fusionar el Ministerio de Justicia, su ministerio, con el Ministerio del Interior, y que usted se convierta en una especie de viceministro. Eso ya se intentó con Uribe, y lo que recuerdo de esa experiencia es que no salió bien. ¿Eso es una realidad? ¿Están considerando acabar con el Ministerio de Justicia para fusionarlo con el del Interior? No, es más, le puedo contar una infidencia que no es infidencia. Y yo pensaría que no, porque el señor presidente me pidió que lo acompañara desde el ministerio 4 años. De tal manera que si hubiera sido otra cosa que considerara desde ya, lo habría manifestado, pero obviamente él es el que maneja las políticas del Estado, y si en su momento lo pone a consideración, pues lo veremos. Yo no lo recomendaría, no porque yo sea el ministro, sino independientemente de quién lo sea, no sería, digamos, una forma buena de manejar esos problemas del sector justicia. ¿Qué le digo a Johanna Bamón? ¿Que cuente con usted para seguir adelante con sus segundas oportunidades? Julio, no es por chicanear, pero yo con ella ya hablé. Y hace rato nos Caramba. Menos mal que en la casa están dormidos. Hace rato que nos ayudamos y nos auxiliamos, y obviamente desde este rol, pero el modelo que ella ha presentado será importantísimo. Imagino que sin versos, ¿no? ¿Perdón? Sin versos, ¿no? Sin poesía. No. Aquí la poesía es única. La policía. Julio, Julio, Sandra. Tengo una última curiosidad, ministro. ¿Cómo fue que se le fueron a borrar las redes sociales? ¿Qué fue lo que pasó? No, Félix, no se me borraron. Precisamente eliminé la cuenta de X, no Instagram ni TikTok, porque esa cuenta refleja el abogado penalista. No se ha ido, ese abogado penalista siempre estará en mí, el litigante. Todo lo que yo he dicho es público, no es para ocultar nada. Yo he dado entrevistas, podcasts, o sea que todo lo que yo dije en la cuenta de X también está en las entrevistas, pero es una red que la gente usa de manera muy ofensiva por regla general. Y el ministro de Justicia que llega no va a ser un hombre contestatario en el sentido de lo que era el abogado penalista. Por el contrario, es un mensaje para construir, para escuchar, para entender las críticas, para incluir a todo el mundo, y no descarto que él sea una institucional, porque yo sí creo que el servidor público se debe cada declaración al cargo que tiene. Así que esa cuenta personal quedará para la historia, y abriremos seguramente algunos canales oficiales para la interlocución con la ciudadanía. Ministro por 4 años, Iván Cancino, éxitos y mucha suerte, ministro. Julio. Señor. Julio, mire, el destino ha firmado mi orden de entrega, una extradición dictada por tus ojos, donde el alma indefensa y sin refugio cae rendida en tus brazos sin enojos, para Sandra Gómez, mi esposa. Julio, vea que sí se puede con la extradición también ser el ministro del amor. Me compite. No, momentico. Vamos a repetirla, pero con el piano, ¿no, Juan Pablo? Hay que repetirla con el piano. Sí, claro, como corresponde, y de viva voz con el ministro del amor. Entonces, ministro, va el piano, despacio, tranquilo. El primer verso como ministro para su bella y querida esposa. Maestro. El destino ha firmado mi orden de entrega, una extradición dictada por tus ojos, donde el alma indefensa y sin refugio cae rendida en tus brazos sin enojos. Julio y mesa y oyentes, muchas gracias, y espero que podamos informar prontamente buenos resultados al país a partir del 7 de agosto.
es el ministro del amor.